Bien, buenas noches mis hermanos. Hoy es ya miércoles y estamos terminando este mes, 29 de septiembre. Todo este mes hemos tenido la oportunidad de hacer énfasis en la oración, cómo es de importante la oración en nosotros los cristianos. Yo quiero terminar este mes con otra enseñanza y lo he llamado elementos necesarios a la hora de orar. Elementos necesarios a la hora de orar. Muchas oraciones nuestras no son contestadas porque no pedimos como Dios desea que lo hagamos. Es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta estos elementos que a continuación voy a decir. Si usted quiere tener papel y lápiz para que tome nota, es muy bueno que los tenga en cuenta, porque para hacer oraciones efectivas vamos a necesitar estos elementos. Primero, vamos a hacer oración y démosle gracias a Dios por este mes que termina, por el mes que comienza y por enfatizarnos, por movernos a que nosotros tengamos oraciones efectivas. Padre que estás en los cielos, la iglesia, casa de Dios para la familia, hemos estado enfatizando, Señor, tú nos has estado recordando, ¿no?, oraciones importantes en la Biblia. Nos has estado recordando motivos por los que tenemos que orar. Nos has estado recordando que definitivamente nosotros oramos y tú nos escuchas y cómo debemos hacer esas oraciones. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que a cada uno de los participantes de la iglesia mm, no nos dejes perder esta palabra que nos has dado y que nosotros intensifiquemos nuestro tiempo de oración. El domingo pasado nos dijiste que la oración para nosotros debe ser un deleite, debe ser un gozo meternos a orar y a conversar contigo, porque eh, cuando nosotros nos deleitamos en orar, tú te deleitas en concedernos las peticiones. Bendice la iglesia y permite, Señor, que podamos avanzar en todo este proceso que vamos llevando de conocerte más a través de la oración. Voy a compartir entonces elementos necesarios a la hora de orar. Uno de los elementos que nosotros necesitamos tener muy en cuenta es que cada cristiano debe conocer a Dios. Y para conocer a Dios se necesita conocer las Escrituras. Entonces, este principio de conocer a Dios lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 9 y vayan conmigo al verso 23. Escuchen lo que dice la palabra. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El primer principio entonces que quiero que ustedes tengan muy en cuenta, o primer elemento necesario a la hora de orar, es que usted sepa quién es el Señor. Porque si sabe quién es el Señor, va a saber
¿Cómo se dirige? ¿A quién se dirige? ¿En qué forma lo hace? Estos versículos de Jeremías nos están hablando de que nosotros debemos alabarnos o, o más bien si queremos jactarnos en algo, debe ser en que en realidad conocemos al Señor, conocemos quién Él. Hay gente que hacen alarde de sus cualidades, de sus habilidades, de sus logros alcanzados, pero ese alarde, esa jactancia, resulta ser una actitud pecaminosa, porque en realidad no muestra nada eso no tiene nada de humildad. Ellos piensan que por su propio esfuerzo, por sus propios medios han logrado lo que tienen en su vida y por ello piensan que no necesitan a Dios en sus vidas. Es por eso que el libro de Jeremías nos está exhortando en ese capítulo 9 y en esos versos 23 y 24 a que nosotros no hagamos jactancia de nada. Antes debemos alegrarnos de que conocemos al Señor, de que Dios se ha dejado conocer de nosotros, que Dios se ha acercado a ti y a mí, que Dios quiere escucharte en oración y que tú debes conocer cómo ese Dios todopoderoso se comporta. Muchas cosas por las cuales el hombre se jacta. En el verso 23 aparecen algunas de las cuales el hombre se suele jactar. En primer lugar se nos dice que el hombre no debe jactarse en su sabiduría. Muchas personas hoy en día se creen superiores a otros porque son inteligentes o porque son sabios y creen que ellos han adquirido eso de cuenta propia. Se están engañando. Tienen que saber que es un don de Dios y hay que por lo menos acercarse a Dios para darle gracias por lo que les ha dado. Hay otras personas, según el versículo, que dicen que se jactan por su valentía. También puede traducirse que se jactan por su poder. Muchas personas han llegado a adquirir poder en esta sociedad, ya sea en sus cargos como funcionarios públicos o en alguna organización o aún dentro de la iglesia. Y algunos de ellos llegan a engrandecerse tanto que se consideran superiores a los demás y se alaban a sí mismos como grandes. Es un peligro, es un error, porque si algún puestecito, alguna cosa le da al Señor a uno, precisamente Él es el que se lo da. Y entonces, por eso no debemos jactarnos. Y el Señor también dice que no hay que jactarse en las riquezas, porque hay personas que por las riquezas que tienen, casas lujosas, autos, cosas materiales, entonces creen que son más poderosos que otros. Y realmente es otro motivo de oración porque hay que darle gracias a Dios por lo recibido, porque eso viene es de su mano. Entonces los versículos nos dicen sencillamente que no debemos nosotros jactarnos de ninguna de esas cosas. Tenemos que aprender a conocer al Señor. Lo único en lo que un hombre o lo único en que una mujer podría enorgullecerse dice la Biblia, es
en entender, en conocer que yo soy el Señor, que hago misericordia y juicio. Eso sí sería un motivo como para uno decir, hombre, yo conozco al Señor, yo sé cómo actúa, yo me voy a comportar de una manera que agrade al Señor, porque yo sé que el Señor, cómo obra cuando uno se comporta mal. Ustedes y yo sabemos tenemos testimonios de veces que hemos desobedecido a Dios y ustedes y yo sabemos el trato que nos ha dado. Ustedes y yo sabemos. Entonces ya lo conocemos. Y si conocemos a Dios, entonces, ¿para qué fallarle? El ser humano en realidad lo único que debía dedicarse es a saber quién es Dios, es entender cómo actúa el Señor, es conocer cómo se comporta el Señor. El hombre necesita entender que el único ser soberano es Dios y que nosotros somos seres finitos, que hemos recibido de su bondad todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Él es Dios que hace misericordia, Él es Dios que hace juicio, Él es Dios que hace justicia. Y esto tenemos que comprenderlo nosotros. Entonces, el primer elemento para que usted haga oración es saber a quién se acerca. Es saber que se está acercando al Todopoderoso. Es saber que Él exige respeto. Es saber que por su soberanía Él exige que nosotros nos humillemos delante de Él. Porque Él es el Señor. Porque Él tiene lo que nosotros necesitamos. Porque en la Biblia quedó escrito que nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, no se equivoque con el Señor. Usted va a orar y sepa quién es el Señor. Sepa que si usted llega con manos que no están limpias, el Señor no lo va a oír. Sepa que usted sencillamente se acerca a Dios y todavía tiene una falta de perdón en su corazón y va a tener problemas con el Señor en la oración. Entonces, dedíquese a conocer al Señor para que sus oraciones sean mucho más efectivas, para que a la hora de orar usted sepa qué cosas le va a soportar Dios o qué cosas no le va a soportar. Bien, ese es un primer elemento a la hora de orar. Un segundo elemento es, ya lo vimos el domingo, es que nosotros debemos permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. En la Biblia, nosotros encontramos en Juan capítulo 15 todo un tratado de permanecer, lo que significa permanecer. Y muchas veces nos dice en ese capítulo que nosotros debemos permanecer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos o las ramas o los sarmientos, dice otra versión. Quiere decir como la parte que echa el fruto, la terminal de la rama allá donde se nace el fruto. Y obviamente esto lo hemos dicho una y otra vez. Si usted no permanece en esa vid verdadera, si usted no permanece pegado a ese árbol, usted no va a dar fruto. Entonces, ahí se trata mucho de la palabra permanecer. Usted y yo tenemos que permanecer firmes en la palabra, firmes en Cristo, firmes en el llamado que Él nos ha hecho. Dice el verso 6,
el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El permanecer es estar en Cristo. Hay situaciones muy difíciles en la vida, sí. Hay situaciones difíciles, situaciones económicas, familiares, todo esto, relacionales. Pero usted no puede separarse de Cristo, mi hermano. Usted no puede separarse de Jesús, porque ahí dice que sencillamente nada podemos hacer. Y el verso 7 lo repetimos, del domingo también lo tratamos y lo repetimos hoy. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vuelvo y digo, pedid todo lo que queráis y os será hecho, pero si permanecemos. Ya se nos hizo una ilustración de que hay que permanecer en Cristo como el fruto permanece en el árbol para que pueda madurar. Esto de permanecer, hermanos, es sencillamente que a nosotros ninguna circunstancia que nos esté aquejando, ninguna situación, por difícil que parezca, nos da la opción de que nosotros nos apartemos de Cristo. Ninguna. Antes, en las situaciones difíciles, es que nosotros tenemos que correr y acercarnos y refugiarnos en Cristo, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestra gloria, Él es nuestra salvación, Él es todo para nosotros. Entonces, el segundo principio para podernos acercar en oración es permanecer en Él. Permanecer en Él. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, lo vamos conociendo, conociendo. Y vamos entendiendo lo que podemos pedir. Tercer principio o tercer elemento. Dije que el primero es conocer a Dios, asegurarnos de conocer a Dios. El segundo es permanecer en su palabra. El tercer principio es la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Nosotros necesitamos acercarnos con fe. En la Biblia encontramos en Marcos, en capítulo 9, una hermosa enseñanza de la fe. Marcos capítulo 9, y veamos en el verso 23. En el verso 23, Jesús está hablando con un hombre y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿De dónde sacó esta frase el Señor? O más bien, ¿por qué la dijo? Pues nosotros leemos que en el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
tráemelo. Qué bendición, hermanos, que cuando nosotros tenemos fe en Jesús, nosotros podemos llevarle cualquier situación, cualquier persona que tenga problemas. Qué bueno escuchar esa palabra de Jesús. Tráemelo. Tráigame ese hijo que tiene problemas. Tráigame esa hija desobediente. Tráigame ese esposo que no quiere caminar en las cosas del reino. Tráigame esa esposa. Tráigame esa familia. Tráigamelo a mí. Y entonces se lo trajeron, dice el verso 20. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. El enemigo, el diablo, el espíritu inmundo haciendo sus apariciones. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Desde niño tiene ese problema. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero sí puedes hacer algo. Aquí hay como un tono de duda de este papá. Hay un tono de duda. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, de esta familia, y ayúdanos. Dije que el tercer principio es la fe con la que nosotros nos acercamos a Jesús. Nosotros no le podemos preguntar, ¿será que tú puedes hacer algo? Señor, ¿será que usted puede ayudarme con esta economía? Pues claro que puede, pero eso ya es un tono de incredulidad. Si puedes hacer algo. Señor, ¿será que tú puedes remediar este problema en mi casa, en mi familia, en mi relación? Señor, ¿será que tú puedes, Señor? Hermano, no se acerque con dudas, porque vuelvo y digo, usted tiene que conocer quién es el Señor y usted tiene que acercarse con fe. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, el Señor lo que le contesta es, yo sí puedo, pero no hay quien crea. Si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y cuando Jesús vio, el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo quiero creer, todavía tengo dudas, pero ayúdeme, yo quiero creer. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Al que cree, si crees, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Hermano, si usted se acerca sin fe al Señor, o porque no lo conoce, o sencillamente porque no permanece en su palabra y porque tiene poca fe, entonces no va a obtener la respuesta del Señor. Al Señor hay que acercársele con esa fe que Él nos pide. Mediante el poder del Espíritu Santo, Jesús andaba haciendo el bien por toda parte y sigue andando a donde se le cree. Sigue sanando toda enfermedad, sigue liberando a todos los oprimidos. Pero a los que le creemos, a los que le creemos. Entonces nuestro Señor motiva a este papá
diciéndole, para el que cree todo es posible. Yo sí puedo hacerlo, pero tú puedes creer. Dios, hermano, quiere que nosotros nos acerquemos con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener algo, aunque sea poquito de fe, para acercarse al Señor y decirle, Señor, yo necesito esta sanidad. Señor, yo necesito que me dirija. Señor, yo necesito que me enseñe. Señor, yo necesito que trate con esta familia. Y cuando a usted se le atraviese algún espíritu de incredulidad, alguna duda, algún momento, usted dice, Señor, ayúdeme a mi incredulidad, quíteme este problema de encima. Entonces, es necesario que nosotros le creamos al Señor. Cuando Jesús entró en la casa, después de haber liberado a este muchacho, sus discípulos entraron y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muchas personas han dicho que este género se refiere a esa clase de espíritu inmundo que estaba en ese muchacho. No, en realidad Jesús les está hablando a los discípulos, miren el contexto, les está hablando a los discípulos y le dice, y lo que le está diciendo, ese género de duda, ese género de incredulidad por el cual ustedes no fueron capaces de echar ese espíritu inmundo, eso no sale sino con oración y ayuno. Es decir, les digo, oren más, busquen oración, pídenle al Señor que les dé más fe, pídanle al Señor que les ayude en todo esto. Y los mandó fue a orar, porque eso no, porque la fe a uno no se le quita sino orando. Perdón, la fe no, la duda no se le quita a uno sino orando. La incredulidad no se le quita a uno sino orando. Usted ora y la incredulidad y la duda se tienen que ir y lo reemplaza el poder de la oración. Entonces, elementos necesarios a la hora de orar. Primero, conocer a Dios. Jeremías 9. Segundo, permanecer en su palabra. Juan capítulo 15. Tercero, aplicar la fe. Marcos capítulo 9, verso 23. Aplicar la fe. Acercarse al Señor con fe. Un cuarto principio es perseverar en la oración sin desalentarse. Persevere en la oración. Ore sin cesar. Vuelva a orar por esa situación. Vuelva al punto donde usted dice, bueno, ya oré, he orado un mes, voy a orar otra vez. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Él quiere que nosotros oremos otra vez. Porque Él quiere ver nuestro ruego. Porque Él quiere ver nuestra humildad. Y ahí está el pasaje de la viuda y el juez injusto. Esa mujer perseveró contra un juez injusto hasta que lo movió. Y la Biblia dice, si un juez injusto fue movido, ¿cuánto más yo? Dice el Señor, que soy justo y los escucho. Entonces, persevera en la oración. ¿Por qué estás orando ahora? Siga perseverando. Usted no dé nada por perdido. Nada.
ni a la esposa incrédula, ni al esposo incrédulo, ni a los hijos rebeldes. En un momento el Señor sencillamente recoge el vaso lleno de sus oraciones y dice, es hora de responder a este hijo, a esta hija. Y responde y vemos el milagro. Y ese muchacho que no quería ir a la iglesia, ahora va a querer ir a la iglesia. Ese esposo, esa esposa va a querer ir a la iglesia. Dios mueve los hilos que tiene que mover. Entonces, persevere en la oración. Vuelva y ore. Vuelva y ore por esa situación. Si alguna cosa debemos hacer nosotros es una y otra y otra y otra vez perseverar en la oración. Conocer a Dios, permanecer en su palabra, aplicar la fe, perseverar en la oración sin desalentarse. Apropiarse de las promesas de Dios. Aprópiese. Aprópiese de las promesas que Dios hace en su palabra. Aprópiese de esas promesas en las que Él nos mueve a que nosotros tengamos ánimo. En Mateo capítulo 21, en el verso 22, Dios a nosotros nos anima, diciendo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oh Señor. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuándo les dijo esto? Cuando los discípulos lo vieron a Jesús maldecir una higuera. Versículo 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. No nazca ningún fruto. Y luego se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron porque esa palabra tan rápida para hacer el efecto de secar la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esto es una nueva dimensión de fe a la que Dios nos invita. Es apropiarnos de las promesas que Él nos dio. Usted sencillamente puede acercarse a Dios y decirle, Dios, usted dijo que todo lo que pide en oración lo recibiré. Voy a cumplir con esto que usted me dice, le voy a pedir, voy a tener fe, voy a conocerlo más, voy a permanecer en su palabra, voy a seguir perseverando y sencillamente creo en su promesa. Y lo que usted le prometa a Dios, no lo ponga en ningún momento en cuestionamiento. Hay veces que uno lee una promesa y al ratico la duda, pero no. Nosotros tenemos que correr de esa mente, esa duda y dejar que la promesa de Dios siga siendo viva en nosotros. Bien. Asegúrese también de que usted lo que está pidiendo no choca con la Biblia. Ya les he dicho durante este mes, Dios no te va a satisfacer caprichos, entonces no pierda el tiempo pidiendo una cosa que usted sabe que es un capricho, que usted sabe que Dios no se la va a dar. Porque si usted conoce a Dios, usted sabe qué cosas le va a dar Dios, sencillamente en la comunión que tiene con su espíritu, en permanecer en él. Entonces, asegúrese que lo que está pidiendo
no riñe con la Biblia, no pelea con la Biblia, no choca con la Biblia. Yo les he contado que visité a un empresario de por allá de Las Vegas, en esas unidades industriales que van hacia Sabaneta. Y fui a orar por un empresario que me permitió que orara por él. Y entonces me confesó que él estaba buscando tener relaciones con una mujer que no era su esposa. Y me dijo, pastor, ¿usted me puede ayudar en eso? Y yo le dije, hermano, eso no está en la Biblia, eso no concuerda con la Biblia. Ah, pero es que por ahí dice que todo lo que le pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concederá. Y yo le dije, eso que usted está pidiendo, eso pelea con la Biblia, eso es adulterio. Entonces, él no quedó muy contento, porque yo le estoy hablando la verdad, pero yo no podía orar por una situación como esas. Asegúrese que lo que usted le está pidiendo al Señor no pelea con la Biblia. En ninguna parte de Génesis y Apocalipsis pelea con la Biblia. Y así usted está seguro entonces de que Dios lo va a escuchar. Y un último elemento es que usted ore en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 nos dice en el versículo 12, Juan 14, versículo 12, dice que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, qué bonito. Dice, y yo rogaré, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué tan fácil es decir que yo oro en el nombre de Jesús? Pero, hermano, no se trata solo de decir o terminar la oración en el nombre de Jesús. Entonces yo ya me aseguraría de que tengo una bendición que pedí, ya la tengo porque terminé diciendo en el nombre de Jesús. No es eso lo que dice la Biblia. Cuando se habla de orar en el nombre de Jesús, es sencillamente vivir en el nombre de Jesús. Vivir, hacer alusión al nombre de Jesús. Entonces, quiere decir que yo estoy viviendo una vida que se parece a la vida que Jesús vivió en la tierra, que lucho por vivir como Jesús me enseñó. Y entonces ahí sí puedo decir, Señor, ayúdame con mi situación económica. Por ejemplo, ayúdame para que me resulte un trabajo. Yo estoy comportándome como tú me mandas. Y entonces yo digo, en el nombre del Jesús en el cual yo vivo, en el cual yo mantengo, en el cual yo creo. Entonces, orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica, es un estilo de vida. Y sencillamente usted no puede que no tenga que repetir, sino que en el nombre de Jesús, sino que sencillamente usted dice, Señor Jesús, usted conoce mi vida y yo estoy viviendo para agradarle a usted. Entonces, ayúdeme a salir adelante en esta situación. Hermanos, yo les voy a hacer un resumen porque yo quería terminar este mes
con esta jornada de estudio sobre la oración para animar a la iglesia a que busquemos en oración todo lo que nosotros necesitemos, el poder que tiene la oración. Y entonces esos elementos a la hora de orar, elementos necesarios, conocer a Dios, sepa quién es Dios y cómo se le acerca. Segundo, permanezca en su palabra. Tercero, acérquese con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y para el que cree todo le es posible. Cuarto, persevere en la oración sin desánimos. Quinto, aprópiese de las promesas de Dios. Sexto, asegúrese que lo que está pidiendo está de acuerdo con la Biblia, no choca con la Biblia. Y ore en el nombre de Jesús, viviendo como Jesús le manda. Yo quiero orar por la iglesia este fin de mes. Yo quiero orar por todos ustedes. Yo quiero que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude para que nosotros podamos subir a un nuevo nivel de oración. Que Dios nos enseñe a orar, que nos ayude a orar, que nos anime a orar. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por este mes que termina. Gracias por invitarnos, Señor, a la oración, la herramienta que tú nos dejaste para contestarnos nuestras peticiones. Yo te presento la iglesia desde el más pequeño que va hasta el mayor de todos. Te presento, Señor, los matrimonios. Te presento las personas solas. Te presento hombres y mujeres. Te presento jóvenes y niños. Señor, te presento los ministros que has estado levantando en la iglesia. Oro, Padre Celestial y Eterno, para que a todos nosotros nos des un nuevo aire, un nuevo ánimo, que nosotros entendamos la importancia de la oración, que este mes que termina, Señor, nos quede algo y sepamos, Señor, que para el mes de octubre y los meses que siguen, nosotros cambiamos nuestro estilo de oración, que se acaben esas rutinas de oración y que nosotros, leyendo tu palabra, conociéndote a ti, permaneciendo en ti, renovemos ese tiempo, Señor, de comunión contigo. Padre, respóndele a la iglesia las peticiones que te hacen, Señor. Respóndenos, por favor, Señor, por todas esas situaciones que la iglesia pone delante de ti. Que nosotros en este mes que comienza empecemos a ver cosechas de nuestra oración, Padre Santo. Señor, nosotros te tenemos a ti y a ti acudimos. Bendito Dios, muchas gracias por darnos esta herramienta. Y muchas gracias, Padre Santo, porque podemos apartar diario ese momento para sentarnos contigo. Este privilegio no lo tienen aquellas personas que no te conocen. Nosotros sí, nosotros sí. Y que se vuelva para nosotros un gozo orar, un gozo sentarnos contigo. Bendice la iglesia, Padre Santo. Encomendamos este mes que está por empezar, el mes de octubre, lo encomendamos en tus benditas manos. Tú, Señor, vas a estar como pastor que eres, atento a nuestras peticiones y nosotros no vamos a dejar de hacer esas peticiones. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice tu iglesia. Amén y amén. Dios me les guarde, hermanos. Bendiciones. Nos estamos hablando ahora
en octubre.